Hola amigos de Piscis, bienvenidos a Lelia Astral. Qué felicidad, qué alegría estar leyendo para ustedes hoy aquí. Con todo el amor del mundo vamos a hacer este especial amor, ¿ok? Bueno, abrimos tu lectura con mensaje del arcángel y te invitamos a suscribirte para que apoyes a nuestros gatitos y perritos. Bueno, hoy el arcángel Gabriel te quiere decir: niños a tu alrededor, tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus habilidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Mira que cuando nos habla acerca de niños no necesariamente pues tiene que ver con edad cronológica, ¿no? Puede ser también niños espirituales, personas que digamos tienen un poco menos de experiencia, de inteligencia emocional y que pues la vida puso en tu camino no porque sí, sino por un propósito, y es que tú también seas como maestro o maestra de estas personas, ¿ok? Bueno, quiero que ya mismo decretes y escribas lo siguiente en los comentarios: mi amor es sanador, mi amor es sanador. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta por qué todos los días nos pone a escribir cosas? Porque estamos haciendo ejercicios para mejorar la vibración del planeta, la de ustedes, para atraer cosas más bonitas a su vida. Entonces hagan sus decretos siempre. Yo creo que a veces este es como el único espacio donde algunos pueden hacerlo, entonces pues qué bonito que lo hagan. Bueno, pasamos acá. Esta lectura es general, toma lo que te resuena, el resto libéralo. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o en mi descripción están mis datos de contacto. Esta primera parte es una lectura que tiene que ver con la energía, perdón. Luego vamos lectura para solteros y luego para conexiones. Bueno, la carta de el hada de las tierras altas me dice: es el momento de mostrar valor. Wow. Mira, yo siento aquí en mi corazón que muchos de ustedes están pasando por etapas supremamente difíciles, quizá por eso que llaman la noche oscura del alma, y si no sabes qué es, googlealo o busca un video sobre qué es. Pero siento que algunos de ustedes en todas las áreas de su vida es como si todo se hubiese ido para abajo, ¿sí? Y es lamentable porque a veces algunos no saben afrontarlo con apoyo espiritual y van por allí solos. Qué triste, ¿no? Y qué difícil debe ser. Pero te dice: el momento de enfrentar el valor. Tenemos al lado de con valor. Me dice: estás recibiendo guía, pero ¿te dejarás ayudar? Entonces está diciendo: estás pasando una etapa difícil, acepta una guía en la crisis, ¿no? O sea, si a veces tenemos las herramientas y el apoyo, ¿por qué no usarlo, no? Y esta carta de acá me dice: extrañas a alguien. Pero no solamente es como alguien en el plano amoroso, siento que algunos de ustedes están como viviendo duelos también en la parte familiar. No sé si es que hay alguien que falleció cerca o algo así, bien fuerte está. Bueno, esto ha sido la lectura para tu energía. Pasamos al plano amoroso y ya mismo te invito a que te suscribas. Húndele ese botoncito de suscribir o de seguir. Iniciales importantes estos días en el amor: la V, la P, la R, la Z y la letra A, ¿ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes estos días: Tauro, Virgo, 2 signos de tierra, y Escorpio. Ok, y el último falta. Y Leo. Ok. Bueno, te invito ya mismo a que te suscribas. Bueno, vamos a iniciar esta lectura primero los solteros. Veamos qué mensaje hay para ustedes de parte del oráculo.
Me dice, ve más despacio y celébrate a ti mismo. Mira que, recuerden que los solteros son los que no salen con nadie, en mi tarot no, los que no tienen ningún vínculo emocional con nadie, luego leemos los de conexiones. Pero para ti que no sientes nada por nadie, no quieres regresar con nadie, no piensas con nadie, no sales con nadie, te está diciendo, ve más despacio y celébrate a ti mismo. Mira que me dice que algunos de ustedes es como que están muy acelerados con esto de tener una nueva pareja. Y todo lo que sucede debajo del cielo, todo tiene un tiempo, ¿sabes? Y es momento de tiempo para ti. También me está diciendo, no, diles que no se deben comparar con los demás, que el momento para ustedes no es el mismo momento para sus amigos o para su hermano o para su primo. Cada quien tiene un momento de encontrar esa llama o esa conexión gemela. La carta de la flor me dice, sé honesto contigo mismo. Y esto me resuena mucho de que analices de verdad cuáles son como las motivaciones para poder, cuáles son los motivos por los cuales ya mismo quieres estar con alguien más. ¿Será que tienes temor de confrontarte con tus propios pensamientos o de estar a solas contigo mismo? Porque siento que algunos lo hacen es por esto. Además que hay gente que aquí salió hace muy poco de relaciones y todavía no está listo para una nueva relación. Ve despacio. Esta carta nos está diciendo, nunca necesitaste de esas alas para volar. O sea, también es una lección que tienes que aprender a trabajar en la codependencia. Sí, muchos de ustedes en relaciones pasadas se volvieron netamente dependientes de otros y necesitan aprender a celebrarse ustedes mismos, a estar a solas con ustedes mismos, ¿sí? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con lo que hoy les están entregando sus guías a través del oráculo. Bueno, pasamos ahora a ver qué nos dice para los que están en una conexión, en un vínculo con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Es momento de decir el nombre de esa persona en tu mente. Te invito ya mismo a que te suscribas. Mira, algunos de ustedes ya tienen un hogar o una familia conformada o la van a tener o se han proyectado en tener. Esta es una carta de familia. Y pienso que si ya la tienen es el momento de cuidar la estabilidad. Esta carta del 5 me dice que hay una persona cercana a la familia, al hogar o a la pareja en quien ni tu persona especial ni tú pueden confiar. Siento a través de esta sota de espadas invertida que es una persona chismosa, que es una persona como que le gusta sembrar intriga. Y la carta de la justicia me dice que es el momento de colocar a cada quien en su lugar. ¿Sí? Entonces, los próximos días van a ser fundamentales para que tomes acciones para proteger a tu familia, ¿sí? Son momentos en los cuales tienes que... Me dice, hay gente que no debería estar en tu casa, hay gente a la que ni siquiera le deberías permitir saber acerca de tu relación, ¿sí? Siento que es una persona mala, es una energía que le siento más femenina, pero es alguien que quiere acabar como con la estabilidad. Esa carta del 2 me dice que esta persona podría estarte enviando algún tipo de mensaje de no sé, como de comunicación a través de chat, pero siento que es como para sembrar intriga. Veamos qué nos dice el oráculo frente a ello. Cuídate mucho en estos días, le siento una energía bien pesada. La carta de la poción me dice, recuerda practicar el amor propio. Es una persona que siento que a veces intenta minar, como afectar tu autoestima, tu seguridad, incluso como hacer sentir que tú no eres merecedor o merecedora de la pareja que tienes, de la familia que tienes, pero siento que lo hace como de pura mala vibra, de pura envidia, de pura frustración de su propia vida.
Me dice, levántate por ti. Para proteger tu relación es importante que tengas certeza y seguridad respecto a quién eres tú. Que no dudes por nada ni por nadie. Que tú estés súper seguro, súper segura de quién eres realmente, ¿ok? Entonces quiero que lo tengas muy presente. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, que vayas a Acuario. De ambas lecturas toma lo que te resuene. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Suscribirte, activar la campanita y quédate en la meditación que estamos haciendo durante toda esta semana para aumentar tu vibración, ¿ok? Y para traer mejores cosas, salud, abundancia y amor a tu vida. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.